Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a la nueva edición de Hipertexto 23. En el día de hoy tenemos un gran invitado que es un gran investigador y nos va a dar un panorama general sobre lo que significa, en primer lugar, la historia del lunfardo, pero también la primera novela escrita en lunfardo. Presentamos a Oscar Conde, que es poeta, investigador y profesor universitario, doctor en letras, es miembro de la Academia Porteña del Lunfardo y también de la Academia de Tango. Publicó, entre otros libros, el Diccionario Etimológico del Lunfardo. Hizo la reedición de La muerte del pibe Oscar, que es la primera novela escrita en lunfardo de Luis Villamayor. Compartimos una frase de ese libro: esa escuela no fue más que un colegio superior de degeneración completa, o mejor dicho, una verdadera incubadora de variados vicios para cultivar microbios de disolución social. Muy linda la frase, dicho sea de paso, que es, bueno, de esta novela, la primera novela de lunfardo, ¿no, Oscar? Exactamente. ¿Escrita en qué año? Mirá, sabemos que él la empezó a escribir en 1913, claro, porque hay unos primeros capítulos publicados en una revista de la época, la Sherlock Holmes, pero después la edición final la hace el autor en 1926. Bien, un año que uno podría decir salieron libros emblemáticos, ¿no?, en la literatura argentina, porque está El juguete rabioso de Roberto Art, también El tamaño de mi esperanza de Borges, Don Segundo Sombra de Guiraldo. Fue un año como muy importante en ese sentido. Sí, también es un año importante en el mundo del tango porque se produce un primer corte en las temáticas de la poética del tango, con la aparición de los primeros tangos de Homero Mansi y de Enrique Santos Discépolo. Ajá. ¿Y cuál sería ese cambio, esa ruptura, digamos, Mirá, dentro de las letras de tango, ¿no? Sí, las letras de tango hasta ese momento trataban básicamente sobre tres cuestiones, ¿no? El hombre abandonado que lloraba a la mujer que se fue, la milonguita, es decir, la chica de barrio, la costurerita que da el mal paso, que ya la había prefijado Carriego esa. Por las luces, ¿no? Obnubilada. Exactamente, obnubilada por las luces del centro. Sí, sí. Y que pasa del barrio al cabaret, representando eso una traición hacia sus orígenes. Hacia el barrio. Exacto. Claro. Y el tercer tema era el tema del duelo criollo, que también aparece en varios tangos. Y lo que logra Mansi es introducir el tema del barrio como gran tema del tango, y Discépolo, con el tango que va chaché, es imponer los dilemas éticos dentro de la letra del tango, cosa que después se dará en muchos otros autores y hasta hoy todavía, ¿no? ¿Cómo, digamos, antes de preguntarte cómo llegaste a esta novela para reeditarla, primero te quería preguntar, ¿qué se hace en la Academia del Lunfardo por un lado y la de tango? Bien. O sea, ¿cuál es la actividad, vos que sos miembro, sí, desde hace varios años, ¿no? Por lo menos de la de lunfardo? Sí, sí. Mirá, en la Academia Porteña del Lunfardo la idea es el estudio del habla popular de Buenos Aires y de todas las actividades culturales de Buenos Aires a lo largo de toda su historia. Es decir, que no nos limitamos a estudiar palabras o expresiones, cosa que es lo que fundamentalmente hacemos, sino que también le prestamos atención a cosas que nos parecen necesario estudiar, como el tango, por ejemplo, como la arquitectura de Buenos Aires, como la historia de los barrios de Buenos Aires. Son todos temas caros a los miembros de la Academia. Concretamente, o sea, que son reuniones, digamos. Sí, claro. Donde juntan material para ir analizando. Sí, son sesiones académicas donde con un mes de antelación hay una mensual. Una por mes. Sí, bien. Y con un mes de antelación se determina qué se va a estudiar en la sesión siguiente, y los académicos interesados en aportar algo, que creen que tienen algo para aportar, llevan un texto escrito, se lee, se comenta, se discute. Muchas veces somos 2, 3, 4, 5 académicos los que leemos algo, y bueno, se trata de llegar a alguna conclusión sin que eso represente ningún tipo de aceptación o no aceptación de la palabra. El tema de la Academia Porteña del Lunfardo no va por ese lado. No tiene que ver con la regulación, sino con más el análisis. Exactamente. Perfecto. Oscar, ¿qué es el lunfardo? ¿Cómo se podría definir y cuándo empieza? Bien, mira, el lunfardo es un argot, es decir, que es un vocabulario, simplemente un conjunto de palabras y un conjunto de expresiones que tienen que ver con el registro popular
y nace en el Río de la Plata aproximadamente entre 1870 y 1880, coincidentemente con la llegada de la primera gran inmigración europea, Sí. Que va a seguir llegando durante décadas, por lo menos hasta la Guerra del 14, así mucha de fuerza. manera violenta. Hay que pensar que en 1914, en el censo de los 8 millones de habitantes que tenía la Argentina, 2 millones eran o italianos o descendientes de italianos, eso sin contar descendientes de españoles y de otras nacionalidades europeas, básicamente, ¿no? Así que es un aporte muy grande desde el punto de vista lingüístico el que hicieron estas lenguas de Europa, y sobre todo estos hablantes que vinieron de Europa, que eran hablantes que, en el caso de los italianos, traían su lengua materna, el napolitano, el genovés, el milanés. Y ahí viene Ceneices, por ejemplo, Sí, ¿no? De los hinchas de claro, Boca. exactamente. Ahora, bueno, era como una mezcla entonces entre ese idioma que traían y el idioma que tenían que hablar acá. Tal cual. Básicamente era eso. La mezcla provoca dos cosas. Por un lado, la incorporación progresiva de mucho de ese vocabulario al habla del criollo, que eso sería una parte importante del lunfardo en los orígenes. Y lo otro que provoca es el nacimiento del cocoliche. Que es otra cosa. Claro, que es otra cosa. El cocoliche es un habla de transición que va siempre desde un hablante itálico, digo así, italiano en general, pero que puede hablar calabrés o siciliano, ¿no? No necesariamente el italiano estándar o el florentino. Que de hecho tiene muchas variantes. Exacto, exacto. El cocoliche es el habla de transición de ese tipo que intenta hablar lo mejor posible el español, pero que mezcla todo el tiempo la morfología, la sintaxis y sobre todo el léxico de su lengua madre, ¿no? Ahora, hay cierta relación entre el lunfardo y el mundo, digamos, de la cárcel o de los delincuentes, ¿no? Que se establece. ¿De dónde viene, digo, esa relación, sea válida o no? Pero digo, está muy presente. Viene básicamente de los prejuicios y de la deformación profesional de los primeros tipos que estudiaron esto, que eran prácticamente todos policías o penalistas. O criminalistas. Entonces ellos creían que este vocabulario era el vocabulario de los ladrones y por lo tanto lo asociaban a la vida en general de los ladrones, parte de la cual la pasaban en la cárcel. Esto está muy demostrado ya que está totalmente equivocado, que no es así. O sea, era una simple estigmatización, digamos, ¿no? Por supuesto. Uno podría pensar eso. Por supuesto. Por eso se asocia tanto. Sí, claro. Pero te repito, como ellos eran policías y sus informantes lingüísticos eran delincuentes, ellos creían que los delincuentes hablaban así, pero en realidad toda la clase baja hablaba así. ¿No? Vos entrabas a un conventillo y los lunfardismos salían de boca de cada uno de los habitantes del conventillo. Bueno, me hace el pie para pasar a la novela La muerte del pibe Oscar, porque precisamente es escrita por un guardiacárcel, ¿no? Contame un poco quién es el autor. Se sabe poco, pero algo se sabe. Sí. El autor se llamó Luis Contreras Villamayor, fue muchas cosas, fue gaucho en el mejor de los sentidos, o sea, hombre de campo, ha trabajado en el campo en su juventud, luego fue brevemente militar y luego pasó a formar parte de lo que se llamó en aquella época el Servicio de Guardiacárceles de la Nación, donde llegó al grado de teniente, que era más o menos importante para un tipo que no había cursado oficialmente la carrera militar, ¿no? ¿En qué consistía ese trabajo, más o menos? Bueno, era una especie de jefe de guardiacárceles, dentro sería jefe de área, jefe de piso, jefe de pabellón. De la prisión, claro. De las prisiones. Y trabajó, en la época en la que trabajó, comienzos del siglo XX, primera y segunda y tercera década del siglo XX, en las cárceles más importantes del país. En la prisión de Ushuaia, en lo que llamamos la cárcel de Caseros, ahí en Parque Patricios, y en la famosa penitenciaría de la calle Las Heras. En esas cárceles es donde... Se sabe que estuvo en las tres por lo menos. Sí. Y en una de esas ha conocido supuestamente al personaje de esta novela, ¿no? Porque la novela comienza con un diálogo entre el narrador, en primera persona, que es evidentemente un alter ego de Villamayor, y este preso que empieza a contarle su historia.
Bueno, el libro básicamente vamos a contar es la historia de de una especie de delincuente que por robar 2 quesos lo meten en cana por muchísimos años, ¿no? Sí. Bueno, y todas las aventuras que va teniendo a lo largo del libro, con cierto análisis que también hace, como decís vos, el narrador, en este caso el guardiacárcel, acerca de lo que significa ser un delincuente. Exactamente. Que es muy interesante, ¿no? Porque qué significa a nivel social, de quién depende que alguien se vuelva delincuente. ¿Te sorprendió eso, ese tipo de referencias? Sí, me sorprendió muchísimo porque el libro tiene una actualidad increíble. Sí. Increíble, ¿no? Hay que pensar que la primera parte de esta novela fue escrita en 1913 y en el 2015 muchas de las cosas, de estas reflexiones que él tira a lo largo del texto, lamentablemente siguen teniendo vigencia, ¿no? En el sentido de que la cárcel, en lugar de educar, consigue que la gente se perfeccione sus habilidades ladroniles, digamos, claro, por ejemplo. Claro. Cosas por el estilo. Y además, los gérmenes, ¿dónde estarían los gérmenes de...? Como leíamos en la frase, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Por supuesto que si vos encerrás a un pibe a los 9 años por robar 2 quesos y después por mala conducta le fueron prorrogando el tiempo adentro del correccional de menores. Sí, muy bien no va a salir, ¿no? Claro, entró a los 9 años, salió a los 18 y cuando salió a los 18 era un chorro, pero perfecto, estaba recibido, ¿no? Increíble. ¿Y por qué? Bueno, porque las condiciones internas, el modo de relación dentro de esos ámbitos, era y sigue siendo un infierno, ¿no? La ley del más fuerte, donde no hay una gran preocupación porque la persona que está presa aprende un oficio, estudia. Ahora tenemos por lo menos algunas universidades, está cambiando mucho, escuelas secundarias en muchas unidades penales, lo cual es genera una mejor inserción después en la sociedad. Pero también es cierto que como es voluntario, es no más del 5% la población que va a estudiar, ¿no? Pero bueno, al menos esos lo pueden aprovechar. ¿Qué es lo que vuelve lunfarda a esta novela? ¿Por qué uno puede decir que es una novela escrita en lunfardo? Bueno, es una novela, la palabra técnica sería lunfardesca, ¿no? Lunfardesca. Porque, sí, nosotros siempre decimos dentro de los estudios lunfardescos o del lunfardo que la literatura, si hay una literatura gauchesca que tiende a imitar las formas gauchas. Nosotros debemos decir que hay una literatura lunfardesca que tiende a imitar lo lunfardo en general, ¿no? Que en general es un ambiente que tiene que ver con los bajos fondos de la ciudad, con los arrabales, donde hay mayores peligros, aunque en general se describe cómo viven los pobres, digamos, allí, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, esta novela se puede considerar la primera novela lunfardesca porque es el texto más largo escrito como novela, así, además concebido como tal, en la historia de esta literatura. Ahora, recién hablamos del Juguete Rabioso de Roberto Arlt, que aparentemente salió el mismo año. ¿Por qué esa no sería una novela lunfardesca? Esa no es una novela lunfardesca porque si bien tiene varios textos, varias palabras en lunfardo y algunas expresiones en lunfardo. Porque también habla de los bajos fondos. Sí, claro, sí, claro. No lo sería porque no tiene la suficiente cantidad de lunfardismos como para entrar en esta categoría, ¿no? Claro. En cambio, El pibe Oscar es una novela impresionante, está plagada. Está plagada de lunfardismos, ¿no? Lo que quiero decir es que ahí también se nota el artificio, en el peor sentido, ¿no? Nadie, por más reo que sea, pudo haber hablado así, con todo eso junto al mismo tiempo, de la misma manera que hoy, cuando se quiere imitar a un pibe chorro, cuando un cómico se exagera, ¿no? Exagera. ¿Y por qué pensás que lo escribió el autor, digamos, esa cantidad de lunfardismos, ¿no? ¿Por qué bueno, yo creo que hay como una doble preocupación por él. Él tiene una preocupación didáctica por hacer conocer una cantidad de palabras que tienen que ver con modos de robar, con
con formas de llamar a las cosas en los bajos fondos. Y después hay una empatía tan grande con el personaje, con los personajes que rodean a este protagonista, que él intenta mimetizarse con ellos y los hace hablar así, digamos. Hacia el final se describen, digamos, varias fugas, varios intentos de fuga de los presos y de él en particular, pero hay una última fuga que, bueno, termina con el desenlace de la novela, no vamos a adelantar demasiado, pero uno también podría pensar que el narrador trata de dejar como bien parado al sistema de carcelario, ¿no? Bueno, porque medio que lo que dice es, él se la buscó. Claro. Un poco, digo, uno podría pensar eso también, ¿no? Que es evidente, como limpiar la imagen de los carceleros. Sí, además porque el tipo da toda la sensación, y hay una foto en el libro que da la idea de esto, ¿no? Una foto que le han tomado a Villamayor y que se publicó en una revista en 1912, tomando mate con un preso en el patio de la cárcel de Ushuaia, ¿no? Claro. El preso... Con lo que eso significa. Claro, es decir que yo no sé cómo son los agentes del servicio penitenciario hoy, qué grado de empatía pueden tener con los hombres a los que cuidan o con las mujeres a las que cuidan, pero evidentemente acá era una relación muy cercana, muy afectuosa, porque además él va contando la historia del pibe Oscar, que por supuesto comete asesinatos y cosas horripilantes, pero siempre desde cierta admiración por el personaje, ¿no? Por la valentía, por la inteligencia. Claro, hay como una perspectiva moreirista en el sentido de que Gutiérrez también cuenta la historia de Moreira un poco de esta manera, y con este sino trágico que también tiene el pibe Oscar, ¿no? Que es, porque él lo repite varias veces, Villamayor, él dice, este pibe no nació malo. No era un pibe malo, pero lo volvieron malo. Es un poco lo que sucede con Fierro, es lo que sucede con Moreira, ¿no? Las injusticias convierten ese personaje en alguien malo y después, bueno, que se aguanten la que venga porque se pudre todo. Para dar una idea del valor que tiene esta reedición, hay que decir que cuando sale el libro de esta novela se incendia aparentemente la imprenta o la editorial y quedaron muy poquitos ejemplares. Exactamente. ¿No? Esta novela se llegó a imprimir en 1926, pero nunca salió a la venta, porque el autor había pagado de su bolsillo la impresión en una imprenta y se incendió la imprenta. Sabemos por su hija, que le comentó a Enrique del Valle en el año 69, sí, esa novela, mi papá la había editado, pero se incendió en la imprenta, no se vendió, quedaron muy poquitos ejemplares, y bueno, yo estuve bastante tiempo detrás de uno, ¿no? Y apareció finalmente. Sí. Oscar, te quería preguntar por el diccionario etimológico del lunfardo. ¿Cómo no? ¿Alguna expresión que te haya llamado la atención? Mirá, hay muchas. A mí lo que más me interesa, lo que más me atrae hacia el lunfardo es la cantidad de palabras lunfardas de las que no sabemos su etimología, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué esta palabra o que son engañosas, ¿no? Que pensamos que es una y no tiene nada que ver, digamos. Exactamente. Y en ese sentido, son palabras que se dice que tienen etimologías populares. Una palabra que me llamó siempre la atención es colimba, ¿no? Que desde que yo era joven, cuando yo era joven me salvé por número bajo, pero me tocaba hacer la colimba, claro. Y los milicos en los cuarteles repetían que colimba tenía que ver con corre, limpia, barre. Ah, lo decían ellos, que esa era la etimología. Sí, lo decían ellos. O sea, es una etimología fraguada a posteriori, evidentemente. Y colimba es la palabra milico al revés, ¿no? Es la palabra milico transformada, con algunos cambios después, claro. Después otra, sobre la que ha estudiado mucho alguien que fue miembro de las dos academias, de la del tango y de la del lunfardo, Ricardo Stuni, es la palabra atorrante. Sobre atorrante hay como una fábula que dice que, bueno, atorrante tiene que ver con unos caños gigantes que habían en Buenos Aires a fines del siglo XIX, dentro de los cuales dormían los pobres, ¿no? Esta idea de un pobre durmiendo en un caño todavía la toma García Ferré en la década del 60, porque Hijitus vive en un caño. Claro. Fijate, se mantuvo, ¿no? Digamos. Bueno, y que esos caños eran de marca A Torrent, y que entonces de A Torrent vendría a Atorrante.
Nada. ¿Cuál es la verdadera? Ricardo Stuni, por empezar, demostró, porque fue a ver todos los proveedores de lo que hoy es AISA y que fue Obras Sanitarias de la Nación, y no hubo ninguna firma Atorrent, ni Atorrant, ni nada por el estilo. Él demostró que eso no es así. Y no, simplemente tiene que ver con un verbo que es torrar, es un verbo español, y que quiere decir enfriarse y por lo tanto quedarse quieto, ¿no? Y entonces el atorrante es el que está mucho tiempo quieto, porque está ahí tirado o dormido o pidiendo limosna. Nada que ver. Pero fíjate que nada que ver, ¿no? Oscar, muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto. Gracias por la invitación. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.